Pero el siervo no hace ninguna de las dos cosas. Se mantiene firme, absorbiendo los golpes, negándose a responder de la misma manera. Esto no es resignación pasiva o fatalismo. Es una no resistencia activa y valiente, nacida de una profunda confianza en los propósitos de Dios. Podríamos pensar en el principio de Satyagraha de Mahatma Gandhi: aferrarse firmemente a la verdad, a través de la resistencia no violenta. O el compromiso del Dr. Martin Luther King Jr. de enfrentar la fuerza física de sus oponentes con la fuerza moral del amor. Estos ejemplares modernos de resistencia no violenta hacen eco, a su manera, del camino del siervo sufriente, que se niega a responder a la violencia con violencia. El Señor Dios me ayuda, por eso no me siento confundido. Por eso he puesto mi rostro como pedernal, sabiendo que no seré avergonzado. A pesar de la humillación y el dolor, el siervo mantiene la confianza en la presencia y ayuda de Dios. Pone su rostro, como pedernal, una poderosa imagen de determinación y resolución. Nada lo desviará de su misión. Aquí está la fuente de la fuerza del siervo. No la autosuficiencia o la resistencia estoica, sino la confianza absoluta en la ayuda de Dios. El siervo sabe que sin importar lo que suceda, sin importar cuán severo sea el sufrimiento, Dios está con él. Esta confianza le permite enfrentar lo peor que sus enemigos puedan hacer sin miedo, sin vergüenza, sin desesperación. Como cristianos, reconocemos en estas palabras un presagio profético de la pasión de Jesús. Jesús es el verdadero siervo sufriente que se entrega voluntariamente para la redención de muchos. Como el siervo en Isaías, Jesús enfrenta su próximo sufrimiento con firme determinación. Pone su rostro hacia Jerusalén, sabiendo lo que le espera allí. Piensen en Lucas 9:51 de la mañana, donde leemos que, cuando se acercaban los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Este viaje deliberado y resuelto hacia el sufrimiento es el cumplimiento de la visión de Isaías del siervo que puso mi rostro como pedernal. Jesús avanza hacia la cruz no como una víctima atrapada en fuerzas más allá de su control, sino como alguien que abraza libremente su misión, sin importar el costo. Pero estas palabras también están destinadas a nosotros. Todos los que siguen a Cristo están llamados a ser siervos, a escuchar atentamente a Dios, a hablar palabras que traigan vida y esperanza a los cansados, y a enfrentar la oposición con firmeza, confiando en la ayuda de Dios. Esto no significa que busquemos el sufrimiento por sí mismo. Pero sí significa que cuando viene el sufrimiento, como inevitablemente sucederá para aquellos que defienden la verdad, la justicia, la compasión en un mundo a menudo opuesto a estos valores, lo enfrentamos con la misma confianza que sostuvo al siervo. Ponemos nuestros rostros, como pedernal, sabiendo que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados, que lo que parece ser una derrota puede ser, en las manos de Dios, el camino hacia la victoria. En nuestras propias vidas, ¿cómo respondemos a la oposición? ¿Reaccionamos con ira? ¿Nos retiramos con miedo? ¿O podemos, como el siervo, mantenernos firmes en confianza, ofreciendo ni resistencia violenta ni aceptación pasiva, sino la no violencia activa que fluye de la confianza en la ayuda de Dios? Tomemos un momento para orar. Señor Dios, diste a tu siervo el valor para enfrentar el sufrimiento sin miedo, la fuerza para soportar la violencia sin represalias, la confianza para confiar en tu ayuda sin vacilar. Danos el mismo espíritu de confianza firme. Cuando enfrentemos oposición por hacer lo correcto, ayúdanos a poner nuestros rostros como pedernal. Cuando estemos tentados a responder al odio con odio, a la violencia con violencia, recuérdanos el camino de tu siervo. Y cuando nos cansemos de hacer el bien, háblanos esa palabra que nos animará a nueva esperanza, nuevo valor, nueva determinación para seguir los pasos de tu Hijo, nuestro siervo sufriente. Amén. El Salmo responsorial, un grito desde la cruz. Nuestro Salmo responsorial de hoy, el Salmo 22, comienza con las inquietantes palabras que Jesús mismo clamará desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo pasa de una profunda angustia y un sentido de abandono a la confianza en el poder salvador de Dios. Comienza en la oscuridad pero termina en la luz. Comienza en el abandono pero termina en la comunión. Comienza en el sufrimiento pero termina en alabanza. Todos los que me ven se burlan de mí. Tuercen los labios,
menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. El salmista describe la burla que soporta, burla que Jesús mismo enfrentará mientras cuelga en la cruz. Los líderes religiosos se burlarán de él con casi estas mismas palabras. Salvó a otros, que se salve a sí mismo, si es el elegido, el Cristo de Dios. Pues me rodea una jauría de perros, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos. ¿Qué proféticas resultarían ser estas palabras? Escritas siglos antes de que la crucifixión fuera inventada como forma de ejecución, describen con escalofriante precisión el tormento físico que Jesús soportaría. Se reparten mis ropas, echan suertes sobre mi túnica. De nuevo, encontramos un detalle profético que se cumplirá cuando los soldados al pie de la cruz dividan la ropa de Jesús y echen suertes por su túnica sin costuras. Sin embargo, el salmo no termina en desesperación. Los versos posteriores, que no leemos hoy, pasan del lamento a la alabanza, de un grito de abandono a un canto de acción de gracias. El salmista declara que Dios no ha despreciado ni ha mirado con desdén la miseria del pobre, no le ha ocultado su rostro, sino que cuando pidió auxilio, lo escuchó. Este movimiento de la angustia a la seguridad refleja el viaje de la Semana Santa misma, de la oscuridad del Viernes Santo a la luz del Domingo de Pascua, de la aparente derrota de la cruz a la victoria de la resurrección. Al rezar este salmo hoy, reconocemos que da voz no solo al sufrimiento de Jesús, sino a todo sufrimiento humano. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando nos sentimos más abandonados, Dios está presente y escucha nuestros gritos. Y nos asegura que el sufrimiento, no importa cuán profundo sea, no tiene la última palabra. Hagamos una breve pausa para orar. Dios de compasión, en nuestros momentos de abandono y dolor, cuando nos sentimos más solos, recuérdanos tu presencia constante. Cuando no podemos sentir tu mano sosteniéndonos, cuando no podemos oír tu voz guiándonos, danos la fe para confiar en que sigues con nosotros. Transforma nuestro sufrimiento como transformaste el sufrimiento de tu Hijo, en un camino que conduce a la redención y a una nueva vida. Amén. La segunda lectura. El amor autovaciante de Cristo. Nuestra segunda lectura, de la carta de San Pablo a los Filipenses, contiene lo que muchos eruditos creen que es un himno cristiano primitivo. Este himno habla de la kenosis de Cristo, su vaciamiento de sí mismo, y de la exaltación que sigue a su humillación. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Aquí vemos toda la extensión del amor de Dios por nosotros. El Verbo eterno, que existía en perfecta comunión con el Padre desde toda la eternidad, no se aferró a los privilegios de la divinidad. En cambio, se vació a sí mismo, asumiendo nuestra condición humana con todas sus limitaciones y vulnerabilidades. Y llevó este autovaciamiento a su máxima extensión, aceptando no solo la muerte, sino la muerte más vergonzosa y dolorosa de su tiempo, la crucifixión. Este pasaje nos invita a contemplar el misterio de la encarnación, Dios haciéndose humano, bajo una nueva luz. No fue simplemente que Dios eligió aparecer entre nosotros en forma humana, como un visitante divino poniéndose un disfraz temporal. No, fue un verdadero vaciamiento, un genuino dejar de lado las prerrogativas divinas. El infinito se hizo finito. El Todopoderoso aceptó la vulnerabilidad. El Creador se hizo criatura. Y este vaciamiento no fue un evento único, completado en el nacimiento de Jesús. Continuó durante toda su vida, alcanzando su culminación en su muerte en la cruz. Con cada paso de su jornada terrenal, Jesús se vació más. En su hambre en el desierto, en su cansancio mientras viajaba, en sus lágrimas ante la tumba de Lázaro, en su agonía en Getsemaní, en sus heridas en el Calvario. La cruz representa el extremo más lejano de este vaciamiento. No fue solo cualquier muerte, sino muerte de cruz, una forma de ejecución reservada para esclavos y rebeldes, la muerte más vergonzosa y dolorosa en el mundo romano. Aquí, aquel que estaba, en forma de Dios, acepta la degradación máxima, la reversión de estatus más completa imaginable. ¿Por qué?
¿Por qué Dios iría a tales extremos? ¿Por qué este vaciamiento radical de sí mismo? La única respuesta es el amor. Un amor tan vasto, tan completo, tan absolutamente autodonante que no retiene nada. Un amor dispuesto a ir a cualquier extremo, a descender a cualquier profundidad, para alcanzarnos en nuestro quebrantamiento y elevarnos a una nueva vida. Pero el himno no termina con la humillación de Cristo, continúa con su exaltación. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El amor auto-vaciante de Cristo no conduce a una derrota permanente sino a la victoria final. Su aparente fracaso en la cruz se convierte, a través del poder de Dios, en el medio mismo de salvación. Su humillación se convierte en el camino hacia su exaltación. Noten la conexión. Por eso, debido al auto-vaciamiento de Cristo, debido a su humilde obediencia, debido a su disposición de abrazar la muerte en la cruz, Dios lo exaltó sobre todas las cosas. La exaltación no es una reversión del vaciamiento, como si Dios hubiera tenido segundos pensamientos y decidido compensar lo sucedido. Es más bien el resultado directo, el fruto, la floración de la semilla plantada en el amor autodonante. Esto revela una profunda verdad sobre la naturaleza de Dios. En la economía de Dios, el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. La verdadera grandeza viene a través del servicio. El verdadero poder se manifiesta en la vulnerabilidad y el amor autodonante. La cruz misma, un instrumento de vergüenza y muerte, se convierte, en las manos de Dios, en el medio de gloria y vida. Este patrón, vaciamiento seguido de exaltación, revela una verdad fundamental acerca de Dios y acerca de la vida humana auténtica. En el reino de Dios, el camino hacia arriba es hacia abajo. La verdadera grandeza se encuentra en el servicio. El verdadero poder se manifiesta en la vulnerabilidad y el amor autodonante. Vemos este patrón a lo largo de las enseñanzas de Jesús. Quien quiera ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Lo que Pablo presenta en forma de himno, Jesús lo enseñó a través de sus palabras y, más poderosamente, a través de su vida. El camino del amor auto-vaciante no es solo el camino de Jesús, es el camino de Dios, revelado en Cristo. Es la forma en que Dios elige trabajar en el mundo. Y está destinado a ser nuestro camino también. Pablo introduce este himno con una exhortación: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Estamos llamados a tener la misma mentalidad, la misma actitud, la misma orientación hacia la vida que Jesús tenía, una disposición a vaciarnos por el bien de los demás, a servir en lugar de ser servidos, a dar en lugar de agarrar. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a abrazar este mismo patrón en nuestras propias vidas. Estamos llamados a tener la misma mente que estaba en Cristo Jesús, a vaciarnos, a servir a los demás, a abrazar la humildad en lugar de aferrarnos al poder o al estatus o a la riqueza. En un mundo que a menudo mide el éxito por la acumulación y los logros, esta es una alternativa radical. Pero es el camino de Cristo, el camino que conduce a la verdadera y duradera realización. ¿Cómo podría verse esto en términos prácticos? Podría significar elegir escuchar en lugar de hablar, comprender en lugar de ser comprendido. Podría significar usar nuestros recursos, tiempo, dinero, energía, influencia, para el beneficio de otros en lugar de para nuestra propia comodidad o estatus. Podría significar estar dispuestos a defender lo que es correcto, incluso cuando nos cuesta algo. Podría significar perdonar a alguien que nos ha herido, incluso cuando no lo merece. Podría significar buscar la reconciliación en lugar de la venganza, la paz en lugar del poder, el amor en lugar del control. En todas estas formas y más, participamos en el amor auto. Suscríbete a Biblia Católica para recibir más historias inspiradoras y confiables de la Palabra de Dios.